Dolors Alberola, bienvenida a los diálogos de literatura andaluza en red. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Pasó su infancia y adolescencia en la comunidad autónoma valenciana, que es donde nació, y vino a Andalucía a finales de los 70. ¿Qué ha notado en estos más de 30 años que lleva aquí el cambio en Andalucía? Pues sencillamente como si estuviera en mi propia casa, o sea, soy una enamorada de vuestra tierra, que ya es mi tierra, y aquí pues me quedé porque lo que más admiro de vosotros es la gran capacidad que ha habido aquí literaria durante toda la vida, ¿no? Y también las ruinas romanas que tenéis y bueno, toda la arqueología que tenéis por el subsuelo, que yo soy una enamorada de la arqueología también. Obtuvo el título de procuradora de los tribunales, siendo la primera mujer en Valencia que lo consiguió, ¿no? También ha ejercido de periodista. En fin, distintos trabajos a lo largo de su vida. ¿En el cual se ha sentido más cómoda? ¿En el cual ha podido escribir mejor? Solamente me siento cómoda en la poesía. O sea, dejé lo de procurador porque no acabo de creer en determinadas cosas. Si la ley ya tiene lagunas, luego el hecho de llevarla a la realidad tiene a veces océanos. Sí. Y la verdad es que me quedé con la palabra, o sea, es lo mejor. Y por poder escribir, puedo escribir en todas partes, pero prefiero estar dedicada plenamente a la palabra o ser casi palabra, que es lo que digo yo. ¿Y cómo se puede vivir en estos tiempos solo de la literatura? Pues no se vive, o sea, pero hay que hacer milagros, pero aquí estoy, o sea, he tenido que hacer miles de cosas. O sea, como por ejemplo, pues una temporada estuve con la cría amateur de gatos persas, o sea, yo qué sé, he hecho filigranas para poder sobrevivir, pero desde luego de la poesía no se vive. Ha publicado más de 25 poemarios y tiene bastantes más sin publicar. ¿No es una asombrosa fecundidad? Es que no es complicado, o sea, si la persona escribe poesía, posiblemente pudiéramos hablar de una asombrosa fecundidad, pero si la persona sencillamente transmite al papel cómo siente o cómo ve el mundo, es escribir, o sea, es una cosa mucho más sencilla, solo no tengo que provocar nada, ni tengo Te que... sientes y escribes, ¿no? Me siento y escribo lo que siento, lo que veo, o sea, posiblemente sea una barbaridad del nivel de sensibilidad o así que se paga muy caro, pero por lo demás no es complicado, o sea, es mi vida, yo soy así. ¿Cuánto tiempo dedica un día habitual a escribir? Muy poco. O sea, sencillamente a veces una hora, a veces media hora, a veces nada, o sea, muy poco. De hecho, la profesora Ana Sofía Pérez Bustamante ha afirmado sobre usted que vive en permanente éxtasis poético. Diríamos que mi visión sobre la vida es poética, aunque muchas veces cuando hago un recital o así me dicen que es que mi poesía a veces es triste, la existencia es triste. O sea, que nosotros la veamos con luz no significa que generalmente la tenga. Hay Sí. mucha gente que no está ni pudiendo sobrevivir, hay mucha gente con muchísimos problemas, nosotros podemos dar gracias. Y cuando el mundo funcione mejor y no sea todo una mentira, entonces la poesía será muy alegre, pienso yo. A ver si es pronto. ¿Rompería algo de lo escrito? Normalmente no suelo romper. Rompí una vez solamente unos poemas por miedo. Fue una temporada en la cual hubo algunas cosas como de parapsicología que me estaban siempre rodeando. Y me entró un poco de miedo por el tema que había tocado en la poética y rompí eso, pero normalmente no rompo. Desde hace muchos años vive solamente de la literatura y eso me preguntaba antes cómo se podía hacer, cómo se podía sobrevivir. Los talleres, ¿no? Es algo que Algunas veces, habitualmente... sí. ¿Cree en los talleres entonces? Sí, creo muchísimo en los Porque talleres, como... pero no solamente como aprendizaje poético, sino Sí. también incluso como solución a muchas soledades y como parte de una especie de terapia emocional. Creo perfectamente en ellos. De hecho, todas las personas que han ido pasando por los talleres han dicho durante las clases que se sentían felices, incluso ha venido gente con problemas de depresión que solo asistían al taller. Y si es, por ejemplo, en algunos recitales también recuerdo una vez que estuve impartiendo un recital con mi poesía infantil para los niños, ¿no?
y era un colegio de los que tienen algunas criaturas que tienen problemas, pero que están con los demás para que mejoren, ¿no? Entonces había un niño allí, estábamos en un patio, a mi derecha había un banco de estos de piedra y había un niño tumbado allí. Y yo les pregunté, cuando estábamos entre todos leyendo poemas propios y poemas de Gloria Fuertes y de distintos autores, ¿no? Pues les pregunté si yo les daba un folio que me pasaban los profesores y les dábamos un boli. Si ellos escribirían un poema, me lo daría. Si me lo querían dar, yo entonces haría un librito en el ordenador con dibujos y tal, y se lo pasaría a sus profesores para que les hicieran copias. Y entonces todos los críos dijeron que sí, y repartimos los folios, repartimos los bolis. El crío que había ahí tumbado cogió un papel, cogió el boli. Yo pensé, si los profesores no le dicen nada, pues bueno, como estamos en un patio no pasa nada, y ahí le di el papel y tal. Y el día siguiente, bueno, luego me recogí los poemas, y el día siguiente, cuando estaba en casa, llamaron por teléfono. El padre del niño había dicho en el colegio que estaba súper feliz porque el niño era autista, no solía comunicar, y me había escrito un poema que ponía arriba un perro, un gato, un león, eran todos animales en línea recta, o sea, a forma de poema, que era lo que a él se le había ocurrido que podía ser una poesía, ¿no? Sí, sí. Y era la primera vez, como aquel que dice, que comunicaba para hacer un trabajo. Qué bien. Y eso pues para mí es uno de los más grandes pagos que he podido tener en este mundo, o sea. Sin duda. Agua es la palabra, pero deja con sed, afirma en su poética. ¿No son suficientes solo las palabras? Las palabras yo creo que es lo mejor que se nos ha dado en esta vida. O sea, una palabra no es una palabra, o sea, una palabra es algo mágico, es parte de la magia. Entonces, a nosotros pues lo que tenemos que ejercer es humildemente nuestro oficio como de taur y jugar con ellas, ¿no? Ellas se dejan, son como animales que vienen a beber a nuestras manos, ¿no? Y lo que pasa es que al ser mágicas, pues dentro de la palabra, por ejemplo, agua, cabe toda el agua que puedas imaginar del universo, ¿no? O sea, hasta la que no sabemos si existe, ¿no? Entonces la palabra es más que la palabra, o sea, es algo grandísimo, o sea, hay algo que hay que respetar. El Domingo decía que de todas las palabras nos van a pedir cuenta, o sea que hay que saber usarlas. En una entrevista dijo hace algún tiempo, intento hacer un lenguaje de hoy, que no pierda la serenidad y la elegancia del de ayer. La metáfora recién sacada de la tinta, la sorpresa o el golpe. ¿Cómo se consigue? Pues trabajando. Es que yo noto que, por ejemplo, hay muchísima poesía muy válida en cuanto a las imágenes, en cuanto a la sorpresa que produce en nosotros, pero que a veces no la trabajan del todo. O sea, yo creo que hay que hacer como decía Federico, o sea, primero recibir la información y luego trabajarla, ¿no? Y yo veo que mucha juventud trabaja muy bien lo que es la imagen, porque al meter la actualidad, pues se innova mucho, pero luego, pues por ejemplo, dejan las asonancias, no consiguen las medidas, o sea, no porque tenga que ser la medida clásica de los impares, sino la musicalidad. Porque Hierro, por ejemplo, en Cuaderno de Nueva York, no tiene siempre la medida igual que Gamoneda, tampoco la tiene siempre las medidas clásicas, pero sin embargo tienen un ritmo fabuloso, o sea que es que se puede conseguir con muchas más cosas que con un número de sílabas, ¿no? Y eso es lo que yo noto que no se está afán haciendo. quizá por escribir rápido, ¿no? Por no trabajar los textos. Ocurre también O- novela, en cuento. Se Sí. ve muchos libros publicados a los que le faltan horas de trabajo quizás. Sí, demasiados libros publicados a los que les faltan horas de trabajo, pero yo no creo que sea... Yo creo que es porque no lo tienen en cuenta, o sea, como que no consideran, piensan que solo es importante lo que se transmite, lo que se comunica. Y tiene que ser al 50% lo que se comunica y cómo se comunica. Sí. Tampoco cómo se comunica y que se comunique una patochada, pero las dos cosas tienen que ir de la mano. O sea, tiene que haber elegancia en la forma de expresar. La renovación del lenguaje es importante en su obra. De hecho, siempre reservó plaza al experimentalismo. Por eso que me ha estado contando anteriormente de las palabras, el trabajarla en forma y en fondo. Yo creo que hay que incluso utilizar neologismos, o sea, siempre que tengan una coherencia. O sea, las palabras las tenemos regaladas desde hace milenios, ¿no? Y siempre son las mismas. Entonces lo que hay que hacer es intentar que la combinación sea distinta dentro de lo posible. O sea, innovar podemos poco,
Pero también, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que ahora hay adelantos científicos y hay muchas motivaciones sociales y tal, hay nuevas palabras que se han incorporado al vocabulario, ¿no? Pues lo que hay que hacer es jugar con todas estas novedades, o sea, no hay que tener miedo, por ejemplo, de meter cosas físicas, ni cosas de química, ni cosas de, yo qué sé, de lo que sea, de radioterapia, de lo que sea, todo puede entrar en la poesía. Incluso en clase hemos estado haciendo una vez un experimento que tuvo una buena solución, ¿no? Que fue meter una de las palabras menos poéticas que puedan darse, que es sobaco, y con sobaco construimos poemas realmente hermosos, o sea, y no desdecía la palabra, por lo cual se demuestra que todo cabe si se sabe meter, o sea, es... ¿Cuándo empezó su vocación con la poesía? Pues mira, mi madre era una persona que debido a su, bueno, a la época en que nació y vivió y esto, y a la guerra y todo, pues no pudo tener unos estudios adecuados. Pero tenía una vocación grandísima para la literatura y entonces escribía novela en plan autodidacta. Y yo tenía entonces 7 u 8 años, ella empezó a ayudarme a escribir poemas pues para el colegio, para, yo qué sé, habré escrito para todos los santos, para todas las monjas, para todo eso. Y a partir de ahí pues le cogí como gusto, pero era una cosa pues como lo que hacen los chiquillos jovencitos, de escribir 4 chorradas y ya está. Pero luego resulta que ya bastante más mayor estuve viviendo, te vas a quedar porque parece raro, en Zahara de los Atunes y en Zahara de la Sierra, que son dos pueblos preciosos pero súper pequeños, ¿no? Sí. Entonces resulta que en la biblioteca de Zahara de los Atunes yo allí conocí por primera vez los poemas de Neruda y de Gil de Viedma. Y entonces, pues a partir de ver las metáforas que utilizaba Neruda, o sea, esto de ver que los notarios vinieran volando y que mataran a uno con un golpe de lirio en la oreja y cosas así, para mí eso era ya el nada más, ¿no? Y a partir de ahí ya me fui cogiendo y esos veranos en aquellas ciudades empecé a escribir un poco más en serio, hasta que ya en torno al 94 o así empecé ya mi trayectoria más de trabajo, más en serio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son, a su entender, las cualidades que debe disponer un buen poema? Pues un buen poema debe de tener, o sea, universalidad, o sea, tiene que llegar a toda la gente, tiene que tener verdad. O sea, si una cosa, por mucho que tú escribas, por ejemplo, si escribes, que te diré yo, sobre un prostíbulo, por ejemplo, y no has estado nunca, no lo has visto nunca, no has leído suficiente sobre él, pues no, o sea, que tienes que haber estudiado mucho para poder escribir, haber leído mucho, o sea, seguir leyendo mucho. Y tener un nivel de sensibilidad, pues yo creo que apto, ¿no?, para ello, y sobre todo pues creer en lo que se está haciendo, o sea, yo creo que... ¿Y un buen lector de poesía? ¿Qué cualidades debe de tener? Amar la poesía, o sea, si amas algo eres un buen de lo que sea, a lo que te dediques, o sea, con amor a las cosas, con vocación hacia las cosas, sale todo bien. ¿Cómo ve el panorama poético español y el andaluz en particular? Pues los veo muy bien, o sea, mientras haya poesía merecerá la pena, o sea, está muy bien. Lo único que pasa es lo que te comentaba antes, que la forma se está dejando un poco de lado. O sea, lo que es el contenido, hay poetas buenísimos, o sea, te quedas alucinada con las metáforas de la gente joven, con la forma de expresar, con los juegos que hacen, o sea, pero... Dos cosas hay que a mí me chirrían un poco, que es la falta de forma, muchas veces, o sea, no completos, sino pequeños detalles que se podían pulir. Y aparte el confundir muchas veces la puesta en escena con la poesía buena. O sea, no es mejor una performance si lo que se está exponiendo no comunica realmente. Sí. O sea, es que yo veo que hay excesiva teatralidad a veces para un compendio de poca calidad. O sea, que si fuera de la mano no importa. O sea, Lorca, por ejemplo, hacía unos teatros alucinantes, ¿no? Lo que pasa es que lo que no podemos hacer es una exhibición tanto de formas anatómicas como una exhibición de yo qué sé, de recitar con los ojos tapados, de ponerse de esta forma o de la otra, si luego el contenido no es mágico. O sea, a la par todo es válido, pero que suplan otras cosas a la calidad literaria es lo que no me acaba de llenar. ¿Y lo ve con frecuencia entonces? Ahora lo veo menos, porque ahora estoy esta temporada yendo menos, ¿no? Pero sí, se ve con bastante frecuencia. ¿Hay algún poeta que relea habitualmente?
Que yo relea habitualmente, sí. Luis Cernuda, por ejemplo, y pues Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, o sea, Gamoneda. O sea, sí, hay bastantes poetas que yo releo. ¿Qué le diría a un poeta joven? ¿Qué consejo? Parece que me lo ha contestado, pero si hay alguna cosa más que le quisieras decir. Sí, que no se deje nunca llevar por las críticas negativas, o sea, sí que acepte todos los consejos, pero que no se hunda, sino que si tiene realmente vocación siga trabajando. Aunque sé que Borges una vez dijo que mejor que, Te lo dejas, ¿no? que lo de que sí. Bueno, pero Borges, ahora no lo estamos entrevistando, que difícilmente lo vamos a poder entrevistar. Ha vivido en diversas ciudades andaluzas, en bastantes. ¿Cree usted que esta experiencia ha operado en usted de alguna manera, en su obra? Pues sí, o sea, siempre viajar, cambiar de lugar enriquece un montón, vayas donde vayas. Y estando en la tierra que realmente amas, porque yo en Andalucía estoy por elección, o sea, no he nacido aquí, pero me quiero quedar siempre. Y claro, siempre en cada ciudad que estás hay distintas formas de ver las cosas, hay distintas costumbres, incluso hábitos culinarios, y como se puede meter todo en la poesía, todo puede influir. Yo creo que es una riqueza muy, muy grande. Claro, entonces cada ciudad aporta un nuevo punto de vista Sí, a desde su vida y a su paisaje poesía, hasta sí. claro. Por ejemplo, yo hablo muchas veces del mar, pero ya no pienso siempre cuando hablo del mar en el mar Mediterráneo, sino también ya entran otros océanos, ¿no? O sea, entra el Atlántico, entra el Cantábrico, o sea, todo aquello que yo puedo visitar. O sea, te va abriendo parámetros y eso es bueno a la hora de escribir. O sea, tan bueno es leer como vivir. O sea, poder vivir en distintas zonas, o sea, si vas, por ejemplo, a un país extranjero también aporta. Y yo estoy aquí muy orgullosa. O sea, aquí me ha aportado muchísima temática de arqueología para la literatura, por ejemplo. ¿Por qué no ha escrito relatos? Sí, escrita. O publicados, no al menos, ¿no? Bueno, a final de año creo que va a salir la ¿Ah, novela. Sí? ¿Una novela vas a la tiene publicar? ya esta editorial, sí. Ajá. Si no me fallan, sí. Sí, sí, claro, claro. Y tiene que ver también Andalucía, o sea, porque la novela, aunque no dice dónde sucede, pero sucede en la judería de Herbás, es por el medievo, o sea, por la época de la expulsión de los judíos. Y claro, y las criaturas invisibles que salen en la novela, o sea, que solo las ve una pequeña protagonista, son de la judería de Sevilla, de cuando la matanza, o sea que en cierto modo entra Andalucía también. Sí, sí, claro, claro. Sí. Ah, pues no sabía... Y relatos también tengo, o sea, lo que pasa es que publicados pues no. Ha ganado numerosos premios literarios que en cierta medida le han ayudado a publicar y a darse a conocer. ¿Qué opinión le merecen? Los premios, Sí. pues hay de todo, o sea, hay premios limpios, premios no limpios. En la Viña del Señor hay de todo, hay uva blanca y uva negra. Y yo, si no fuera por los premios, no podría tener mi obra, o sea, porque primero que si no tienes un currículum, pocas editoriales te piden publicar sin premio. Y si no tienes forma de pagar un libro, como no consigas premios, no tienes obra. O sea que yo les debo todo mi trabajo casi a los premios y confío en muchísimos de ellos. ¿Qué piensa de la autopublicación, ahora que estamos hablando? Pues está bien, lo que pasa es que, claro, como vivimos en una sociedad y la autopublicación no tiene a la larga tanta credibilidad como la publicación por medio de premios o de editoriales con cierto caché, pues tampoco puedes limitarte a eso. Yo en todos los libros que tengo 2 veces, o sea, una vez fue una autopublicación, o sea, cuando a principio, y otra vez fue una publicación a medias con la editorial, o sea, de responsabilizarme de venderle un número de libros, y las demás veces pues ha sido todo por premios o porque me han solicitado ya los libros. Yo pienso que sí, que se puede autopublicar, claro. Antiguamente había mucha gente también que autopublicaba. Y parece que eso es lo que has dicho, ¿no? Parece que está como mal visto. Está, hombre, si por ejemplo también... No hay un filtro, el editor que dice esto tiene calidad y esto no tiene, ¿no? No, y al mismo tiempo también si tú vas a pertenecer, tú sabes de sobra que si vas a estar en el CAL o así te piden que sea también... Sí. O sea, hay organismos que solicitan que no sea solo autopublicación. O sea que... Dicen sus amigos, por todo lo que hemos visto, lo ratificamos, que usted se marchita en la monotonía. Sí, yo no podría vivir en la monotonía. De hecho, me deprimiría totalmente. Y es más, con la poesía salgo de todas las depresiones que te pueda traer la vida, que son muchas. ¿Cómo es su biblioteca?
someramente? Pues mi ¿Cuántos biblioteca. libros contiene? Principalmente me imagino que poemarios. Sí, poemarios posiblemente más que en cualquier librería, o sea, sí, muchísimos, no te sé decir. O sea, puede que tenga, no sé, 4.000 libros, no lo sé, no los he contado nunca. Ujú. Pero todas las habitaciones de la casa, aunque sea un estante pequeño, en todas hay libros. O sea, incluso antes tenía hasta en la ventanita que daba al cuarto de baño por la escalera Sí, que sí. llevaba arriba. Vamos, que es casi una biblioteca con casa, ¿no? Sí, más o menos, o sea, sí, habrá más libros que lo que se ve por aquí en este momento, sí. Ujú. ¿Cuáles son los valores importantes en su vida? Los valores importantes en mi vida, pues la libertad, perdón, la igualdad y la fraternidad. Esos Ujú. tres valores. ¿Y a qué le tienes miedo? ¿A quién le tengo miedo? A qué le Te- tienes miedo más bien? Tengo miedo a cómo va la vida, a cómo está yendo la vida actualmente. Tengo miedo de tanta estafa, de tanta trampa, de tanta mentira en la política. O sea, tengo miedo de todo eso. Tengo Ujú. miedo de que haya tanta gente muriendo en el tercer mundo y tanto desperdiciándose por aquí con productos que se podrían reciclar y con 100.000 cosas. Y por último, la última pregunta. ¿Quién es Dolors Alberola? Casi palabra, dije siempre. He vivido más de casi toda mi vida Sí. en la palabra, o sea, dentro de la palabra. Es en el único sitio en el cual, teniendo mi forma de ver o de pensar, te puedes realizar. La vida no es tan hermosa, o sea, es hermosa en cuanto a que podemos hacer lo otro Sí, dentro de sí. la vida. Pero recalcas mucho de que la vida no es hermosa y no es tan... No, Federico también lo dijo, la vida no es tan hermosa, o sea, lo que es la vida sí, cómo se lleva la vida no es nada hermoso. La vida podría ser maravillosa, pero los seres son demasiado egoístas. No, o somos a incluir. demasiado egoístas. O sea, lo que es la persona es demasiado egoísta. Y donde podría ser realmente, hombre, no un paraíso porque somos personas, no somos ningún ser especial que no sé ni si existen, ¿no? Sí, sí. Pero estamos estropeándolo. O sea, yo mientras haya tantos niños en África muriéndose y tanta gente ahogándose en las pateras y tantas cosas así, pienso que no hemos llegado a comprender ningún tipo de mensaje. Por mucho que se pregonen con 100.000 religiones, ninguna lo cumple. O sea, y por lo cual, además, incluso muchas veces los fanatismos sirven para estropear más todavía. Dolores, gracias por regalarnos tu tiempo y tus palabras. Muchísimas gracias a ti y a él y a todos. Muchas gracias.